Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. Estoy muy agradecido de estar aquí con usted en esta entrevista matutina. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional. Y pues hace poco conversaba con Leonidas Issa y una de las cosas que mencionaba era líneas rojas que particularmente van a tratar con los candidatos porque son conscientes de que la CONAIE y Pachacutic no será gobierno, no tienen candidato presidencial, Yacu Pérez no es candidato de ellos. Y una de las líneas rojas, abogado, es precisamente el tema del Yasuní. ¿Cuál es la postura que tiene usted, que tienen RC, si es que tiene algún tipo de postura general o cada quien piensa diferente en el tema del Yasuní? Bienvenido. Sí, muy buenos días, Nelson. Efectivamente, primeramente mi postura siempre va a ser de protección de la naturaleza. Esto sin perjuicio de que también el Estado se haga de toda su capacidad y que utilice sus recursos, en este caso específico de subsuelo, para poder generar inversión y desarrollo. En este sentido, habría que determinar si la extracción supone un atentado contra la naturaleza de forma intolerable, con índices muy altos, y aquí mi respuesta sería que no. Sin embargo, si me logran a mí asegurar de que efectivamente se pueden extraer estos recursos con un mínimo impacto ambiental que no ponga en peligro la biodiversidad del lugar, diría que sería factible. Pero tengo que aceptar que todavía estoy en materia de estudio para tener una opinión ya decidida de cara a las elecciones del 20 de agosto. Bueno, Ahora bien, y también la- habría... Diga, siga abogado, siga, disculpe. no, le decía que esa es mi postura Claro, claro. personal. La postura del partido, el movimiento Revolución Ciudadana ha sido muy claro en dejar al arbitrio y a la conciencia de cada quien, de cada militante. Perfecto. Nosotros no tenemos una postura establecida con respecto a la consulta popular. Claro, eso le iba a decir, porque al final del camino esto se va a decidir en consulta popular, justamente en las elecciones, y este es un tema que a veces ha quedado así como medio rezagado, pero que va a pasar, el chocoandino, el yasuní, y pues si la gente se pronuncia, tendrá que respetarse aun cuando existen estas ambigüedades de vamos a perder recursos, cómo vamos a retribuir. Pero Isa mencionaba algo cierto, 50 años y son las poblaciones que menos han disfrutado, por decir de alguna manera, de los beneficios del petróleo. Y se lo traslado a usted, porque al final es una justificación muy fuerte y seria. Tanto tiempo las comunidades de la Amazonía, cuando uno va y visita, donde dicen es que aquí se extrae el oro negro y vemos una comunidad abandonada. Y eso hace que también digan, ¿por qué tengo que como comunidad cederles mi territorio, que vengan a destruir si a la cuenta no tengo ni siquiera un beneficio? Yo estoy de acuerdo con esas apreciaciones, especialmente de uno de los líderes sociales y políticos más importantes de este país, como es Leonidas Issa. Efectivamente, la economía extractivista, especialmente desarrollada en los años 70, ha traído un desarrollismo para este país, pero no un verdadero desarrollo. Claro. Encontramos que las políticas de inserción y reactivación económica y una política petrolera justa en materia de reinserción económica la encontramos ya a inicios del siglo XXI con las políticas del expresidente Rafael Correa, que utilizó los recursos petroleros para solventar la deuda social, Ok. pero nunca antes en la historia del país, desde los años 70 que se descubrieron las primeras reservas de crudo, nunca antes había tenido el país un desarrollo en torno a la utilización de estos recursos en Claro. materia de bienestar social. Esto no ha sido así. Por tanto, hablamos de desarrollismo, de despilfarro, de una economía extractivista. Yo considero que Latinoamérica en general va a tener que dejar el extractivismo. El problema es que nosotros tuvimos que habernos aprovechado de estos recursos para diversificar nuestro aparato económico. Claro. ¿Cómo? Industrializándonos, Claro. generando servicios. Y lastimosamente, este tiempo ya pasó para Latinoamérica. Nosotros en los años 90 ya tuvimos que estar industrializados, ya tuvimos que depender menos del petróleo, pero no. Lastimosamente, las políticas neoliberales nos hicieron dependientes
del petróleo como caja chica y como forma de estimular el sector solamente financiero, descuidando el sector social. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa? Cuando él llegó y quiso implementar una política social, tenía necesariamente esa contradicción, porque tenía los recursos que extraerse ya para lo social, algo que se debió haber tomado desde el inicio para depender cada vez menos del petróleo. Pero no, se tomó en el siglo XXI porque era una decisión responsable. Por eso yo le decía que mi postura era un tanto ecléctica. Mi postura es de, efectivamente, dado el contexto latinoamericano, hay que salir de la pobreza, hay que invertir en el desarrollo específicamente de las comunas y de los territorios en los cuales se extrae el petróleo. Pero por otra parte también hay que proteger la naturaleza. Claro, lo por que nos queda. Exacto, y también perdimos, y esto hay que tenerlo claro, perdimos la responsabilidad histórica en los momentos de iniciación del boom petrolero, de poder depender menos del petróleo, de poder realizar extracciones con responsabilidad y de utilizar esos recursos para la industrialización y para mejorar la capacidad productiva del país y de mejorar también los bienes y servicios, las exportaciones, etcétera, que necesita el Ecuador. Hoy también, lastimosamente, somos dependientes de los recursos petroleros. Sí, Fíjense que la balanza comercial es clara en torno a las exportaciones que tenemos de petróleo. Y la segunda forma de ingreso de este país que sostiene la dolarización es justamente las remesas de nuestros migrantes. Es el sector petrolero y las remesas. O sea, nuestra economía no ha sido capaz de reactivarse y de industrializarse, que son elementos, a mi juicio, sine qua non para depender cada vez menos de una economía extractivista. Habrá que ser creativo de ganar la consulta popular. Le tocará al gobierno entrante. Veremos cómo se dan los resultados, pero sí, habrá que ser creativo. Abogado, hablemos de inseguridad. Hablemos de lo que ha pasado. Hablemos de lo que puede pasar. Yo decía en la introducción del programa, lo peor está por venir, y lo ponía en signos de pregunta, y se lo quiero preguntar. ¿Vamos a enfrentarnos a algo peor de lo que ya hemos visto? Porque a mí me aterra mucho la pasividad del país desde el domingo con la muerte de Agustín, que parece que ya se murió y vamos a ver quién se viene a morir luego, y las masacres y eventos sistemáticos que han ocurrido. ¿Cuál es su criterio acerca de esto? Nelson, hemos perdido la capacidad de asombro. Sí. Con tantas muertes, con tanta inseguridad. Semana a semana tenemos muertes trágicas y esto nos hace olvidar un pasado. Pero es un pasado que está siendo recurrente y que está siendo parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Y esto se debe principalmente a la desconexión y a la improvisación que han tenido estos últimos gobiernos, estos últimos 5 años de neoliberalismo. Mire, si las bandas delincuenciales se han organizado de la forma en que están organizadas ahora, es porque se han dejado de hacer las políticas de seguridad, las políticas de reinserción social que hacía la Revolución Ciudadana en tiempos del expresidente Correa. Por ejemplo, el caso de la división en cuanto a peligrosidad en los pabellones, en los centros de reclusión. Todo esto se dejó abandonado. ¿Qué se esperaba? ¿Que se comportaran bien los reos por sí mismos? No, se organizaron. Las cárceles hoy funcionan como centro de operación de la delincuencia común y delincuencia organizada. No son centros de reinserción social, no son centros de aplicación de disciplina. Y esto no era así en el gobierno del expresidente Correa. Entonces, ante la inacción del Estado, ante la falta de control y la falta de presencia del Estado, de una política pública clara en materia de reinserción social, las bandas delincuenciales se organizaron, se fortificaron, se fueron tecnificando y hoy en día, esta es la triste realidad, están más organizadas que el Estado ecuatoriano. Debido a estos gobiernos que han dejado en inoperancia absoluta y han dejado a la ciudadanía totalmente desprotegida. Los policías no tienen chalecos, no existe, las UPC están desquebrajándose por la falta de mantenimiento, no existe guía ni tampoco mantenimiento a los vehículos, a las movilizaciones. ¿Cómo se puede entonces perseguir el crimen? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede prevenir? Esto es imposible, Nelson, sin una política pública dirigida al campo de la seguridad y que se establezca respuestas y objetivos claros en corto plazo. En 3-6 meses ya tenemos que plantearnos objetivos de reducir unos 3-4 puntos de inseguridad en este país. Hay un asunto con el tema de la inseguridad que plantea dos visiones posiblemente.
está la de un candidato que te dice, tengo la solución, tengo la forma, tengo el plan, y voy a ir casi a armar una guerra contra las mafias y grupos, y hay otro sector que dice, aguántate un chance que la guerra no lleva a nada. Hay pensamientos y criterios de definitivamente dialogar. Al señor Arauz se le tergiversó el comentario de conversar o dialogar. Pero cuando pasan estas cosas, que ya definitivamente es diferente, ya no es simplemente un hecho aislado, ya es como lo decías, grupos extremadamente organizados. Yo creería que no hay más que precisamente hacer eso. ¿Es un criterio positivo el hecho de realmente sentarse a conversar para poder ver qué se puede hacer, o es un criterio errado y tenemos que salir con tanques a darle bala a diestra y siniestra? Ni lo uno ni lo otro. Ya. Nuestra candidata a la presidencia de la República, Luisa González, ha sido enfática en afirmar que ella no se va a sentar a negociar con ningún delincuente, que hay que establecer una política pública capaz de desarticular esas bandas, conjuntamente con cooperación internacional, y destinar todos los recursos del Estado para paliar este mal. Nelson, hasta ahora no hemos empezado, no ha habido una política pública clara. El presidente Lasso iba a presentar supuestamente un plan de seguridad. ¿Dónde está ese plan de seguridad? No, ya no existe. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está implementado? ¿Dónde están los personeros a la cual se le pueda reprochar responsabilidad? Para eso, Nelson, también necesitamos una Asamblea Nacional que conmine a los gobiernos, que persiga las políticas públicas y que determine responsabilidades en el direccionamiento de la política criminal y en la correcta asignación de los recursos para paliar esta problemática social. Fíjense, salió la noticia hace unos días de que ya se ha destinado todo el financiamiento para el Ministerio de Seguridad del Interior, y solamente han ejecutado el 8%, Nelson. Sí, terrible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, debería de destinarse no solo los recursos, sino que también deben implementarse, incluso estar solicitando refinanciamiento, repotenciación en base a las necesidades que tiene el país y a los círculos rojos. El tema de la inseguridad es un tema multidimensional. Y efectivamente hay que armar a la policía en la identificación, en la prevención de los delitos, hay que desarticular a las bandas. Vamos a ver nosotros resultados a corto plazo con un buen plan de seguridad, pero por otra parte no podemos descuidar la inversión social, la creación de oportunidades para que estimule a la juventud y para que la juventud no caiga presa y víctima de las bandas delincuenciales y no sean actores, sino que más bien sean protagonistas de un Estado pacificador, democrático, de generación de oportunidades, de generación de empleo, de reinserción económica. Por eso le decía que el tema de la inseguridad es multidimensional y está muy ligado a la pobreza, a la precariedad y a la falta de oportunidades que también ha sido causante las políticas neoliberales en este país. Franco, pero realmente suena descabellado lo que mencionaba al principio, partiendo de que hemos visto en estos últimos días que son precisamente ellos los que aparecen con ruedas de prensa diciéndole al país, yo les traigo paz, no el presidente, yo les traigo paz. Y habla Fito por parte de los choneros y habla representantes de los tiguerones y te hacen otra vez este evento que ya lo hemos visto, en donde te ponen las armas y te dicen, no, queremos paz, queremos tranquilidad. Pero no vemos una mediación porque incluso, Franco, hubo la posibilidad de trabajar con la Comisión de Pacificación que no llegó a nada. De hecho, terminó en muerte con el señor Norero. Es decir, a ver, no es descabellado porque a veces siento como que se está creyendo que es descabellado cuando las cosas se pasan de la raya y llegan a niveles intratables. No queda más. Pasó en Colombia, aunque también con resultados medios escabrosos, pero la presión social, la presión ciudadana que te dice, no quiero morirme, y si tienes que sentarte a hablar, siéntate a hablar. ¿Es descabellado eso, Franco? Mire, desde un plano ético es totalmente descabellado. Okay. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ni siquiera se ha empezado por una política criminal clara. Probando otra cosa. Por supuesto. Okay. Sin plan de seguridad, sin una política criminal clara, sin asignación de los presupuestos, sin activar al Estado, ¿cómo se va a sentar el Estado a negociar?
Mire, en una negociación hay una parte más fuerte que la otra. Ujú. Si nosotros, entre comillas, negociaremos o nos ponemos a la mesa con alguien, será cuando el Estado sea fuerte y el Estado imponga sus condiciones. No ellos, porque ahorita parece que son No, ellos. pero por Son supuesto, ellos, sí. pues, por supuesto, primero es que tenemos que activar al Estado, tenemos Ok. que activar un plan de seguridad, tenemos que perseguirlos, tenemos que atosigarlos, tenemos que desarticularlos e imponer nuestras condiciones sobre la base de una política soberana y democrática. Esto es lo éticamente debido, lo jurídicamente posible y lo que le urge a la ciudadanía en este momento, estimado Nelson. No, no, perfecto, muy bien, eso nos queda claro y es también interesante poder escucharlo, debatirlo, conversarlo, porque definitivamente, ¿no? Como sociedad, como persona, como gente que está en las calles, como personas que no podemos agarrar un avión e irnos, porque hay gente que sí, dice, este país está tan fregado y no se va a trabajar, sino que tienen las posibilidades económicas de coger e irse. Pero uno que está acá todos los días, que tiene que salir, que tiene que banderearse y que no tiene seguridad y el terror de que te maten, definitivamente te vuelca a los criterios de hagan lo que tengan que hacer, pero paren esto. Y desde la Asamblea, Franco, ¿cómo hacer? Y esto es interesante. ¿Cómo lograr que el país en estas próximas elecciones no caiga en contradicciones y en peleas entre la Asamblea y el presidente? Es importante y necesario que, si Luisa es la candidata, gane en primera vuelta y con todos ustedes en la Asamblea. Yo considero que la nueva Asamblea Nacional debe de conformarse sobre planes programáticos. Estos planes programáticos tendrán que buscar mecanismos de diálogo que realicen coaliciones específicas por planes programáticos para de esta forma ofertar a la ciudadanía resultados visibles. Estos pactos aparentemente sostenidos en el tiempo, generales, de distribución de las autoridades y de los mecanismos de las autoridades de la Asamblea Nacional, resultan ser un tanto, a mi juicio, sospechosos si no se realiza sobre la base de un trabajo práctico, de una agenda práctica. Yo estoy, o por lo menos mi candidatura está muy encaminada a proponer una agenda legislativa clara ante el país y comunicarle al país lo que vamos a hacer y los resultados que esperamos obtener en 3, en 6, en 8, en 12 meses. De esta forma comunicarlo y de esta forma sobre planes específicos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y esto fue parte de nuestra agenda legislativa que inició en el 2021, está sobre la marcha un nuevo código laboral, están sobre la marcha reformas a la Ley de Seguridad Social que estimule la universalización de la cobertura. Tenemos también reformas al sector productivo para estimular la economía social y solidaria. Tenemos también, y Luisa González ha sido clara, en proyectos de leyes, uno de los principales proyectos de leyes que se va a presentar son los encaminados a justamente refinanciar y condonar las deudas del Banco de Fomento, que hoy está en liquidación, y el Ban Ecuador, que son medidas que de alguna forma tratan de estimular el empréstito al sector productivo, que hoy está desprotegido, sin financiamiento, y también está proclive a ser víctima de las medidas, digamos, de los problemas que tiene con respecto al niño que se acerca. Así es. Entonces, sin financiación, con un problema natural que se avecina, verdaderamente es importante que la legislatura pueda prever y pueda ser algo así como una bisagra para que se estimule el sector productivo y para que de alguna forma los ciudadanos puedan alcanzar los grandes objetivos nacionales en este país. Franco, sácame un poco de la ignorancia. ¿Es tu primera vez o estás repitiendo? No, yo provengo de la academia. Esta es la primera vez que me encuentro en una candidatura popular. De hecho, es la primera vez que hago política formal. Yo provengo de la academia, soy profesor universitario, soy profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica. Para mí es un reto estar aquí en la política porque son mis primeros pininos. Sin embargo, los asumo con mucha entereza, con mucho patriotismo y con profundo amor a la patria en retribuirle en algo lo que este país me ha dado. Eres joven. ¿Cuántos años tienes, Franco? Tengo 32 años. ¿Qué hace que un joven de 32 años, profesor universitario, no sé, no conozco los detalles de tu vida, pero voy a asumir que tienes una profesión tranquila, que tienes un trabajo? ¿Qué hace que una persona como tú diga, me voy a meter en la política, donde el relajo es
a millar y surgir y en donde te vas a enfrentar a cosas horribles y asquerosas? Mira, te voy a contar un poco porque está ligado un poco con mi perfil y con mi vida. Yo desde el 2019 me gané una beca, estaba haciendo un doctorado en filosofía del derecho en Italia, estuve viviendo en Europa. Mis planes de vida hasta antes de la muerte cruzada era recibirme como doctor en julio, que de hecho lo hice en las primeras semanas, tuve que viajar a Italia para recibirme de doctor, y a partir de allí quedarme en Europa, Ya. buscar trabajo en Europa, tener mi vida europea, que la tenía con mucha tranquilidad, con mi currículum podía acceder a un buen trabajo, el país yo lo miraba muy inseguro, no miraba futuro en el Ecuador, y esto le Ok. pasa a los jóvenes de este país, a los jóvenes preparados y los jóvenes que no tienen trabajo, no ven futuro en su país. Esto lo lamentaba profundamente porque yo me considero y tengo un alma de ecuatoriano, soy súper guayaquileño, amo a mi familia, extrañaba a mis amigos, sin embargo, veía que lo correcto era estar en Europa y buscar oportunidades. Sin embargo, a partir del decreto de muerte cruzada y de esta oportunidad, que gracias a los diálogos con el presidente Correa me ofertó la candidatura, revisé mis planes de vida y dije, es el momento de hacer algo por mi país, es el momento de regresar y si se da esa oportunidad y si con la venia del pueblo ecuatoriano puedo estar en la asamblea, sería para mí muy gratificante y verdaderamente podría compatibilizar también mi plano como académico, que de alguna forma uno retribuye a la sociedad, estimulando a la juventud, etcétera, pero también mi plano en el marco político, en el marco de la conciencia social, para poder cambiar el estado de cosas, para poder elevar el debate democrático y para poderle ofertar a la ciudadanía una forma de hacer política diferente, locuaz, firme y por sobre todo de altura democrática. Nosotros acá hemos tenido la suerte de que cada vez que entrevistamos a personajes nuevos terminan dándonos muchas sorpresas al final del camino. Pasó con Arauz y pasó con Luisa, que los entrevistamos acá mucho antes y de pronto ya lograron bastante representación. Así que éxitos, Franco, seguramente puede pasar igual, estoy seguro, y quién quita en unos años verte en otra situación. Franco, tus palabras para despedirnos. Yo le agradezco, Nelson, por esos augurios. Esperamos que así sea. Este 20 de agosto vamos a recibir con mucha esperanza los resultados. Creo yo que el pueblo ecuatoriano está actuando en consecuencia. Lo veo cuando hacemos los recorridos por todo el Distrito 3 en Guayas. Se siente el calor del pueblo ecuatoriano, del pueblo guayasense. Se siente por sobre todo ese recordar las políticas del presidente Correa, el legado histórico del presidente Correa en toda calle y con gente que se va sumando también a este proyecto político, porque a través del discurso de Luisa González, que es un discurso diáfano y claro, se van sumando cada vez otros sectores sociales que antes no votaban por nosotros, pero que hoy saben que esta es la verdadera alternativa que tenemos frente a las políticas neoliberales. Hay 8 candidatos, pero hay solo 2 opciones, o el neoliberalismo o mantener las políticas que hemos tenido en estos 5 años que representan los demás candidatos, o la candidatura de Luisa González, que es la candidatura de la inversión social, la candidatura de una política diferente y una política que verdaderamente mejore el legado histórico y que implemente en este país el proceso de pacificación que todos esperamos. Que así sea. Nos vemos, Franco. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, cuídate. Muy bien, ahí estuvo en nuestra segunda etapa de las entrevistas y les voy a decir, anótese el nombrecito ahí del abogado Franco Mendoza, anótese por ahí, así, póngale por ahí, abogado Luis Eduardo, hermano, abogado Franco, anótese, yo le digo, yo sé por qué le digo, después de un tiempito, ¡pam! ¡Candidato! Yo te entrevisté primero, no te olvides. Bueno, chévere que apuestan a la juventud, ¿no? Por ejemplo, estamos en el rango, ¿no? Por ejemplo, somos casi iguales. Él 32, 33, yo 38. Somos de la misma leva, casi de la misma promoción. No hay diferencia.